Mi madre casi mató a mi hijo con alergias severas porque yo exageraba. Años después regresa suplicando perdón. Pero cuando descubrí la verdad sobre su diagnóstico psiquiátrico, todo cobró sentido. Tengo 28 años. Soy madre soltera de un niño de 5 años que se llama Liam. Y básicamente llevo toda mi vida lidiando con una madre que nunca debió serlo, pero lo que pasó hace como año y medio con mi hijo fue la gota que derramó el vaso. O sea, fue el momento en que dije, ya no más, se acabó. Supongo que debería empezar por el principio para que entiendan por qué llegué a cortar completamente el contacto con mi propia madre, porque sé que suena drástico, y créanme que no fue una decisión fácil, pero cuando la seguridad de tu hijo está en juego, no hay mucho que pensar. ¿Me explico? Mi mamá, Beatrice, tiene 56 años ahora, y para ser honesta siempre fue una persona complicada, pero todo se puso peor después de que mi papá murió cuando yo tenía 8 años. Fue un accidente de carro, súper repentino, y obviamente fue devastador para todos, pero mi mamá nunca se recuperó realmente, tipo se quedó estancada en ese dolor, y básicamente se convirtió en otra persona. Tengo una hermana menor, Claire, que tiene 26 ahora, y desde que éramos niñas fue súper obvio que mi mamá la prefería a ella. No sé si era porque Claire tenía solo 6 años cuando papá murió, y mi mamá sentía que necesitaba protegerla más, o simplemente porque Claire siempre fue más tranquila y sumisa, pero yo definitivamente era la hija problema en su mente, y créanme que me lo hizo saber de mil maneras durante toda mi infancia. La cosa es que mi mamá nunca fue como abusiva en el sentido tradicional, ya sabes, no me pegaba ni nada de eso, pero era emocionalmente muy fría conmigo, tipo siempre criticando todo lo que hacía, comparándome constantemente con Claire, haciéndome sentir que nunca era suficiente. Recuerdo que en la escuela yo sacaba buenas calificaciones, tipo A's y B's, y mi mamá apenas las miraba, pero si Claire sacaba una B más, era como si hubiera ganado el premio Nobel o algo así. Y no era solo las calificaciones, era todo, la manera en que me vestía, mis amigos, mis intereses, literal todo lo que yo hacía estaba mal en su opinión. Claire siempre intentaba decirme que no era personal, que mamá estaba deprimida y que no sabía cómo manejarlo. Pero cuando eres una niña de 10, 12, 15 años y tu propia madre te hace sentir invisible, es difícil no tomarlo personal, ¿sabes? Cuando cumplí 18 me fui a estudiar a una universidad que estaba como a 6 horas de distancia, y honestamente fue lo mejor que pude hacer por mi salud mental. Durante esos años apenas hablaba con mi mamá, tipo la llamaba en Navidad y en su cumpleaños y ya, y ella nunca hizo ningún esfuerzo por visitarme o por mantener contacto, lo cual confirmó todo lo que yo ya sabía sobre nuestra relación. Me casé cuando tenía 23, con un tipo que al final resultó ser controlador y medio abusivo. Emocionalmente parece que tengo un patrón con las personas tóxicas en mi vida. No sé. Y tuve a Liam cuando tenía 23, casi, 24. El embarazo fue complicado, y cuando Liam nació, empezamos a notar que tenía reacciones alérgicas a un montón de cosas. Tipo, fue una pesadilla descubrir todo lo que no podía comer. Para cuando Liam tenía 2 años ya sabíamos que era alérgico a 10 cosas diferentes. Y estoy hablando de alergias severas. No solo le da un sarpullido, sino tipo, necesita un EpiPen de emergencia, o puede morir, nivel de serio. Es alérgico a los lácteos, huevos, maní, nueces de árbol, soya, trigo, pescado, mariscos, semillas de sésamo y mostaza. Básicamente su dieta es súper restrictiva, y yo tengo que leer cada etiqueta de todo lo que compro. Y cuando digo cada etiqueta, digo cada etiqueta, porque estos alérgenos están en lugares que ni te imaginas. Decidí criarlo vegano porque era más fácil controlar lo que comía, y porque eliminaba automáticamente un montón de los alérgenos. Y sí, sé que hay gente que tiene opiniones sobre criar niños veganos, pero cuando tu hijo puede literalmente morir por comer la cosa equivocada, haces lo que sea necesario para mantenerlo seguro. Me divorcié del papá de Liam cuando él tenía 3 años porque la situación en casa se había vuelto insostenible. Tipo, el tipo se enojaba porque yo exageraba con las alergias de Liam y decía que lo estaba volviendo débil por ser tan cuidadosa. Y hubo un incidente donde él le dio algo a Liam, sin verificar los ingredientes, y terminamos en el hospital. Y yo dije, ok, se acabó. Esto no puede seguir así. El divorcio fue feo. No voy a mentir. Pero me quedé con la custodia completa de Liam, y su papá tiene visitas supervisadas cada 2 semanas, lo cual es lo mejor para todos, considerando que él básicamente demostró que no puede ser responsable con la seguridad médica de su propio hijo. Después del divorcio, decidí mudarme de regreso a mi ciudad natal porque necesitaba apoyo, y pensé, bueno, han pasado años, tal vez las cosas con mi mamá han mejorado,
Tal vez ahora, que soy adulta y tengo mi propio hijo, podemos tener una relación diferente. Spoiler alert. Estaba completamente equivocada. Pero en ese momento tenía esperanza. ¿Me explico? Claire todavía vivía en la ciudad, trabajaba en marketing o algo así, y cuando le conté que regresaba, ella se puso súper emocionada y me dijo que mamá también estaría feliz, que había cambiado, que estaba yendo a terapia, lo cual resultó ser mentira, pero bueno, conseguí un apartamento pequeño pero bonito, encontré un trabajo decente en administración y me reconecté con mi mamá y con Claire. Al principio todo parecía estar bien, tipo, mi mamá era amable con Liam, me preguntaba cómo estaba, venía a visitarnos los fines de semana, pero después de como 2 meses empecé a notar los mismos patrones de siempre, ya sabes, los comentarios pasivo-agresivos, la manera en que me criticaba por cómo criaba a Liam, las sugerencias constantes de que estaba haciendo todo mal. Se obsesionó con el tema de la comida, tipo, cada vez que venía a mi apartamento, hacía comentarios sobre cómo Liam se veía delgado. Él está perfectamente saludable, su pediatra lo confirma. O sobre cómo mi dieta extrema no era natural para un niño. Le expliqué 1000 veces sobre las alergias. Le mostré la documentación médica. Le di una lista impresa de todo lo que Liam no puede comer. Pero ella actuaba como si yo estuviera exagerando o inventando cosas. La cosa empeoró cuando mi mamá empezó a aparecer sin avisar. Tipo, llegaba a mi apartamento a las 10 de la mañana un sábado cuando yo todavía estaba en pijama, y se enojaba si no la dejaba entrar inmediatamente. Empezó a reorganizar mis cosas cuando yo no estaba mirando. Compraba juguetes para Liam sin preguntarme, lo cual suena bonito, pero era su manera de demostrar que ella sabía mejor que yo lo que mi hijo necesitaba, y básicamente trataba de tomar control de situaciones en mi propia casa. Le pedí a Claire que hablara con ella porque, cada vez que yo intentaba poner límites, mi mamá se hacía la víctima y decía que yo era una desagradecida, que ella solo quería ayudar, que después de todo lo que había hecho por mí, así le pagaba. Claire me dijo que lo intentaría, pero que no prometía nada, porque ya sabes cómo es mamá cuando se le mete algo en la cabeza, y yo básicamente me resigné a tener que lidiar con esto, porque necesitaba el apoyo familiar y no tenía muchas otras opciones. Entonces llegamos al día que cambió todo, y cuando digo todo, digo absolutamente todo. Fue un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente el día porque era el día que yo tenía una reunión importante en el trabajo que no podía perder. Mi niñera habitual, Patricia, me había avisado que no podría venir porque su mamá estaba enferma, y yo estaba desesperada buscando a alguien que pudiera cuidar a Liam por 3 horas. Mi mamá se ofreció, y yo honestamente dudé mucho, pero ella me juró que iba a seguir todas mis instrucciones, que iba a tener cuidado con la comida, que solo le daría las cosas que yo había dejado preparadas. Le di una lista otra vez. Le mostré dónde estaba el EpiPen, le expliqué los síntomas de una reacción alérgica. Básicamente le di un curso completo en 20 minutos antes de irme. La reunión duró como 2 horas y media. Y cuando salí, tenía como 15 llamadas perdidas de un número que no reconocí, 3 mensajes de voz de mi mamá que sonaba histérica, y un mensaje de texto de Claire que decía, «Llama ya, Liam está en el hospital». Sentí como si mi corazón se detuviera. Literal no podía respirar. Agarré mis cosas y corrí al estacionamiento. Llamé a mi mamá mientras manejaba. Sí, sé que es peligroso, pero estaba en pánico total. Y ella no podía ni hablar bien. Solo lloraba y decía, «Lo siento, lo siento, lo siento». Llegué al hospital en tiempo récord. Probablemente rompí como 5 leyes de tránsito, pero no me importaba. Y cuando entré a la sala de emergencias vi a Liam en una camilla con una vía en el brazo, su carita toda hinchada y roja, y mi mamá sentada en una esquina llorando mientras Claire intentaba calmarla. Resulta que mi mamá decidió que Liam necesitaba comida de verdad, sus palabras exactas según me contó después, y le dio unas galletas que tenía en su cartera, unas galletas normales de supermercado que tienen literal como 5 de los alérgenos de Liam, incluyendo lácteos, huevos y trigo. Liam le dijo que no podía comerlas, que mamá decía que esas galletas eran malas para él, pero mi mamá le dijo que no fuera tonto, que eran solo galletas, y que yo estaba exagerando con lo de las alergias. Él se comió 2 galletas, tiene 5 años, confía en los adultos, ¿qué iba a hacer? Y después de como 10 minutos empezó a tener problemas para respirar, le salió un sarpullido por todo el cuerpo, y se empezó a hinchar. Mi mamá dice que entró en pánico y no supo qué hacer, que no encontró. El EpiPen estaba literalmente en mi bolso de emergencia, que yo había dejado con ella con una etiqueta enorme, que decía emergencia, y que llamó al 911. Los paramédicos llegaron, le dieron epinefrina, y lo llevaron al hospital. Cuando los doctores me explicaron lo que había pasado, yo literal no podía procesar la información,
Mi cerebro. Se negaba a aceptar que mi propia madre había puesto en peligro la vida de mi hijo, después de que yo específicamente le había dicho 1000 veces lo serio que eran sus alergias. Me acerqué a donde ella estaba y le pregunté, con la voz más calmada que pude, por qué le había dado esas galletas cuando yo le había dejado comida preparada para él. Ella empezó a llorar más fuerte y a decir que ella solo quería que Liam comiera algo normal, que ella crió a 2 hijas y nunca tuvo que andar con tantas restricciones ridículas, que en sus tiempos los niños comían de todo y no pasaba nada. Le dije que se fuera del hospital, que no quería verla cerca de Liam, y ella me dijo que estaba siendo dramática, que había sido un accidente, que yo era una mala hija por tratarla así. Claire intentó mediar, pero yo le dije que no, que esta vez no, que la seguridad de mi hijo era más importante que los sentimientos de mi mamá. Liam tuvo que quedarse en el hospital esa noche en observación porque la reacción había sido bastante severa, y yo me quedé con él, obviamente, durmiendo en una silla incómoda junto a su camilla, mirándolo respirar y pensando en todo lo que pudo haber pasado si los paramédicos hubieran tardado 5 minutos más. Los doctores me dijeron que tuvimos suerte, que reacciones como esas pueden ser fatales, y yo solo podía pensar en que mi mamá casi mata a mi hijo, porque decidió que ella sabía mejor que los médicos, mejor que yo, mejor que toda la evidencia científica sobre las alergias alimentarias. Después de ese incidente le dije a mi mamá que no podía ver a Liam sin supervisión nunca más, que si quería visitarlo tenía que ser en mi apartamento con Patricia o conmigo presente, y que tenía que respetar absolutamente todas las reglas sobre su alimentación. Ella hizo como que entendía, pero se quejaba constantemente con Claire de que yo era controladora y que estaba usando a Liam como arma para castigarla. Pasaron como 3 meses con visitas supervisadas que eran súper tensas. Ella venía, se quedaba 1 hora, casi no hablaba conmigo, jugaba un rato con Liam y se iba. Yo pensé que al menos estábamos manteniendo algún tipo de relación familiar, aunque fuera incómoda, pero entonces pasó algo que terminó de destruir cualquier posibilidad de reconciliación. Fue un domingo por la tarde. Patricia estaba cuidando a Liam en la sala mientras yo estaba en mi cuarto doblando ropa o algo así, y mi mamá estaba en la cocina con Claire preparando café. Yo no sabía que ellas estaban ahí. Habían llegado temprano sin avisar, otra vez, y estaban hablando en voz baja, pero no lo suficientemente baja porque yo podía escucharlas desde mi cuarto. Mi mamá le estaba diciendo a Claire que Liam era una carga, que yo lo estaba criando para que fuera débil y dependiente, que toda esta cosa de las alergias era probablemente psicosomática, porque yo lo había convencido de que estaba enfermo, y que si yo hubiera sido mejor madre, nada de esto estaría pasando, dijo, y esto lo recuerdo palabra por palabra porque quedó grabado en mi cerebro. Mónica siempre ha sido dramática y buscadora de atención, y ahora está usando a ese niño para conseguir simpatía. La verdad no me sorprende que su matrimonio fracasara. Me quedé paralizada en mi cuarto con una camiseta de Liam en las manos, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Claire intentó defenderme. Le dijo a mi mamá que eso no era justo, que las alergias de Liam eran reales y documentadas, que yo estaba haciendo lo mejor que podía, pero mi mamá solo se rió de manera amarga, y dijo algo como, «Tú siempre la defiendes, no sé por qué. Ella nunca ha apreciado nada de lo que he hecho por ustedes». Esperé a que se fueran. No dije nada en ese momento porque Liam estaba ahí y no quería hacer una escena frente a él. Pero esa noche después de acostar a Liam, llamé a mi mamá y le dije que se había acabado, que no quería volver a verla, que no iba a permitir que alguien que pensaba que mi hijo era una carga estuviera en su vida. Ella al principio trató de negar que hubiera dicho eso. Luego dijo que yo había malinterpretado. Luego admitió que lo dijo pero que estaba frustrada y que no lo decía en serio, y finalmente terminó gritándome que yo era una persona horrible, que la estaba alejando de su nieto por nada, que me iba a arrepentir de esto. Le colgué el teléfono y lloré por como 2 horas seguidas. No podía parar. Era una mezcla de rabia y tristeza, y alivio de finalmente poner ese límite después de tantos años de aguantar su toxicidad. Claire me llamó al día siguiente para decirme que entendía mi decisión, pero que esperaba que pudiera perdonar a mamá eventualmente. Y yo le dije que la quería, y que no tenía problema con ella, pero que mi decisión sobre mi mamá era final. Pasaron como 6 meses sin ningún contacto con mi mamá, y fueron honestamente los 6 meses más pacíficos que había tenido en años. Podía respirar sin estar constantemente esperando el próximo comentario crítico, o la próxima vez que ella tratara de socavar mi autoridad como madre. Liam dejó de preguntar por su abuela después de las primeras semanas, y yo me enfoqué en construir una vida estable para nosotros dos, con Patricia ayudándome con el cuidado infantil, con mi trabajo que iba bien,
con una rutina que funcionaba. Entonces llegó el cumpleaños de Liam, cumplió 5 años, e hice una fiesta pequeña con algunos niños de su guardería y sus papás, y todo iba perfecto. Hasta que llegó un paquete enorme con el logo de una tienda cara de juguetes. Era de mi mamá, obviamente, y adentro había como $500 en juguetes, ropa y una caja de galletas especiales, que supuestamente eran orgánicas y saludables, pero cuando leí los ingredientes tenían almendras. O sea, literal, uno de los alérgenos principales de Liam. Incluía una tarjeta que decía: «Para mi nieto adorado, te extraño mucho. Espero que disfrutes estos regalos, abuela Beatrice». Me dio tanta rabia que empecé a temblar. Tipo, ¿cómo era posible que después de todo lo que había pasado, ella todavía enviara comida que podía matar a mi hijo? Claire me llamó ese día para decirme que mamá había estado planeando ese regalo por semanas, que estaba tratando de reconectar, y yo le dije que si mamá realmente quisiera reconectar, empezaría por no enviar literalmente veneno en una caja bonita. Mi mamá empezó una campaña con los familiares diciendo que yo era una madre cruel, que no la dejaba ver a su nieto, que estaba inventando o exagerando las alergias de Liam, que mi estilo de vida vegano hippie era lo que estaba enfermando a mi hijo. Algunos familiares que ni siquiera conocía bien me empezaron a mandar mensajes diciéndome que debería perdonar a mi mamá, que la familia es lo más importante, que los niños necesitan a sus abuelas. Una tía de mi mamá, Joyce, llegó al punto de aparecer en mi trabajo para hablar conmigo sobre la situación, y yo tuve que pedirle a seguridad que la sacaran porque ella se negaba a irse y estaba haciendo una escena en la recepción. Devolví todos los regalos a la dirección de mi mamá con una nota que decía simplemente: «No queremos ni necesitamos nada de ti. Por favor, respeta mi decisión de no tener contacto». Ella me mandó como 20 mensajes de texto después de eso, alternando entre súplicas de que la perdonara y ataques sobre mi carácter y mis habilidades como madre. La bloqueé de mi teléfono, la bloqueé de todas las redes sociales. Le dije a Patricia que bajo ninguna circunstancia debía dejar que mi mamá se acercara a Liam, y básicamente traté de construir un muro entre ella y nosotros. Claire seguía tratando de mediar. Tipo, me decía que mamá estaba deprimida, que lloraba todo el tiempo, que yo era la única que podía arreglar esto. Y yo le tuve que explicar muy claramente que no era mi responsabilidad arreglar la relación con alguien que había demostrado repetidamente que no respetaba límites básicos de seguridad con mi hijo. Le dije a Claire que la amaba, pero que necesitaba que dejara de presionarme sobre esto, que mi prioridad era Liam y su bienestar, no los sentimientos de nuestra madre. Las cosas se calmaron por unos meses más, y entonces llegó la boda de una prima, una boda grande tipo con 200 invitados en un lugar súper elegante. Yo dudé mucho si ir porque sabía que mi mamá estaría ahí, pero la prima y yo siempre fuimos cercanas y ella me había dejado muy claro que me quería ahí y que haría todo lo posible para que yo me sintiera cómoda. Le dije que iría, pero que si mi mamá intentaba acercarse a mí o a Liam, me iría inmediatamente. Y ella dijo que entendía, y que había hablado con mi mamá sobre mantener distancia. La ceremonia fue bonita y todo transcurrió normal. Mi mamá estaba del otro lado del lugar con Claire y otros familiares, y yo me quedé en mi mesa con Liam y Patricia, que vino conmigo como apoyo. Pero durante la recepción, cuando todos estaban bailando y distraídos, mi mamá se acercó a mi mesa. Yo la vi venir y agarré a Liam de la mano preparándome para irnos, pero ella empezó a llorar ahí mismo, tipo un llanto fuerte y dramático que hizo que la gente alrededor volteara a vernos. Dijo en voz alta para que todos escucharan que ella solo quería ver a su nieto, que yo era cruel por alejarlo de ella, que ella había cometido errores, pero que no merecía este castigo. La gente empezó a mirarnos y a murmurar. Y yo me sentí súper incómoda, pero mantuve la calma y le dije en voz baja que este no era el lugar ni el momento, que por favor nos dejara en paz. Ella se tiró al piso dramáticamente, literal se dejó caer de rodillas, y siguió llorando y rogando. Y yo pensé, ok, esto es ridículo, no voy a participar en este show, así que agarré a Liam, que estaba súper asustado viendo a su abuela así, le hice una seña a Patricia, y nos fuimos de la boda. Claire me llamó como 20 veces esa noche, pero yo no contesté, porque estaba demasiado enojada y alterada, y solo quería acostar a Liam y procesar lo que había pasado. Unos días después, Claire apareció en mi apartamento y me dijo que teníamos que hablar sobre mamá, que las cosas se habían salido de control. Me contó que después de la boda mamá había tenido lo que parecía ser una crisis nerviosa completa, que había estado diciendo cosas que no tenían sentido, que no estaba durmiendo, que había dejado de cuidar su higiene personal. Claire había llamado a una ambulancia, y mamá había sido llevada al hospital donde finalmente, después de años, fue evaluada por un psiquiatra.
Le diagnosticaron trastorno bipolar severo, que aparentemente había estado sin tratar durante décadas, probablemente desde la muerte de mi papá o incluso antes. Claire me dijo esto con lágrimas en los ojos, tipo esperando que yo sintiera culpa o que corriera al hospital a ver a mamá, pero honestamente yo solo sentí una mezcla de tristeza por ella y alivio de finalmente tener una explicación para su comportamiento errático de tantos años. Le pregunté a Claire si mamá estaba recibiendo tratamiento y ella dijo que sí, que la habían internado en una institución de salud mental, en otro estado donde tiene familia que puede visitarla regularmente, que probablemente estaría ahí por varios meses, mientras estabilizaban su medicación y trabajaban en su terapia. Le dije a Claire que esperaba que mamá recibiera la ayuda que necesitaba, pero que eso no cambiaba mi decisión sobre el contacto, que el diagnóstico explicaba algunas cosas, pero no excusaba el peligro en el que había puesto a Liam, ni los años de trato emocional abusivo. Claire pareció entenderlo mejor esta vez. Tipo, ya no trató de convencerme de que perdonara o reconectara. Solo me abrazó y dijo que me apoyaba y que respetaba mi decisión. Han pasado como 8 meses desde que mamá fue internada, y según Claire está mejor con la medicación, pero todavía tiene mucho trabajo que hacer en terapia. Me ha mandado algunas cartas a través de Claire, cartas donde se disculpa, y dice que entiende por qué tomé la decisión que tomé, y yo las leo pero no respondo, porque honestamente no sé qué decir. Parte de mí siente lástima por ella. Tipo, fue una persona enferma sin tratamiento durante tanto tiempo. Pero otra parte de mí, la parte que es mamá de Liam, no puede olvidar que ella puso su vida en peligro y que, incluso después de eso, siguió sin respetar límites básicos. Liam está bien ahora. Está creciendo y es un niño súper dulce y feliz a pesar de todas las restricciones alimentarias. Tipo ha aprendido a leer etiquetas conmigo, y entiende que su cuerpo es diferente pero no menos especial. Ya casi no pregunta por su abuela. Y cuando lo hace yo le digo simplemente que la abuela Beatriz está enferma y que está en un lugar donde la están ayudando a sentirse mejor, lo cual es la verdad, y él parece aceptarlo sin mucho drama. La semana pasada estábamos haciendo panqueques veganos en la cocina. Los sábados siempre hacemos panqueques. Y Liam me preguntó si algún día la abuela Beatriz iba a poder venir a comer panqueques con nosotros. Me quedé pensando un momento mientras volteaba un panqueque, y le dije que no lo sabía, que tal vez algún día en el futuro cuando ella esté mejor, y nosotros estemos listos, pero que por ahora estábamos bien así, solo nosotros dos. Él se quedó pensativo, y luego dijo, «Está bien, mami, igual me gustan nuestros panqueques», y me dio un abrazo pegajoso porque tenía las manos llenas de masa, y eso es suficiente por ahora, supongo.